La caída de Saigón suele resumirse en imágenes icónicas, helicópteros evacuando personas desde azoteas, multitudes desesperadas trepando muros, archivos quemándose a toda prisa. Pero esas imágenes, por potentes que sean, no cuentan toda la historia. Detrás del símbolo hubo puntos concretos donde el colapso se volvió físico, inmediato y violento. Uno de esos puntos fue el puente Newport, el lugar donde la retirada estadounidense dejó de ser una operación planificada y se transformó en caos abierto. A finales de abril de 1975, la guerra de Vietnam estaba decidida. No en términos diplomáticos ni propagandísticos, sino en el terreno. Las fuerzas de Vietnam del Norte avanzaban con rapidez hacia Saigón, rompiendo defensas que ya no tenían cohesión ni moral. El ejército de Vietnam del Sur, debilitado por años de guerra, corrupción y abandono progresivo, se desmoronaba por sectores. Para Estados Unidos, la prioridad ya no era ganar, sino salir. El puente Newport no era un objetivo estratégico en los mapas de guerra clásicos. No controlaba un frente ni decidía una campaña. Era, sin embargo, un cuello de botella vital. Conectaba Saigón con la base aérea de Tan Son Nhut, el último punto desde el cual podían salir aviones estadounidenses y miles de civiles y militares aliados. Mientras ese puente se mantuviera abierto, la evacuación tenía una posibilidad de orden. Si caía, todo colapsaría. Para entender por qué Newport se convirtió en un punto crítico, hay que comprender el estado de la retirada estadounidense en esos días finales. Tras los acuerdos de París de 1973, Estados Unidos había retirado oficialmente sus tropas de combate. Pero retirada no significó paz. Saigón sobrevivía gracias al apoyo aéreo, logístico y financiero estadounidense. Cuando ese apoyo se redujo drásticamente, el equilibrio se rompió. En marzo de 1975, las fuerzas norvietnamitas lanzaron una ofensiva final a gran escala. Las ciudades del centro de Vietnam del Sur cayeron una tras otra. Las retiradas fueron desordenadas, mal coordinadas y traumáticas. Miles de civiles huyeron junto a soldados, creando columnas humanas imposibles de controlar. Cada derrota aceleraba la siguiente. En Washington, la situación se analizaba con retraso y negación. Durante semanas, se insistió en que Saigón podía resistir. En la práctica, los planes de evacuación ya estaban activados, aunque de manera parcial y contradictoria. Se esperaba evacuar primero al personal estadounidense, luego a colaboradores clave, y finalmente a algunos civiles vietnamitas considerados en riesgo. Pero la velocidad del colapso superó cualquier planificación. La base aérea de Tan Son Nhut se convirtió en el corazón de esa retirada. Desde allí salían aviones cargados al límite, muchas veces bajo fuego indirecto. Cada vuelo era una carrera contra el tiempo. Y para llegar a Tan Son Nhut desde el centro de Saigón, el puente Newport era indispensable. No había rutas alternativas capaces de absorber el flujo masivo de vehículos, autobuses, camiones militares y multitudes a pie. En los días previos a la caída, el puente ya mostraba signos de tensión extrema. Los controles eran confusos. Unidades de Vietnam del Sur intentaban mantener el orden, pero la cadena de mando estaba rota. Oficiales daban órdenes contradictorias. Algunos permitían el paso indiscriminado, otros intentaban restringirlo solo a personal autorizado. El resultado era una acumulación constante de gente, vehículos abandonados y discusiones armadas. Para los soldados estadounidenses que aún permanecían en Saigón, el ambiente era irreal. Sabían que la guerra estaba perdida, pero seguían cumpliendo órdenes en un escenario que se desintegraba hora a hora. Muchos ya no confiaban en que los planes de evacuación funcionarían. La sensación dominante era de urgencia sin control. Del lado vietnamita, el miedo era absoluto. Para miles de civiles y soldados del sur, quedarse significaba enfrentar represalias, campos de reeducación o algo peor. El puente Newport no era solo una estructura de concreto, era una línea de vida. Cada metro avanzado hacia él representaba una posibilidad de escapar. Cada retroceso, una condena potencial. A medida que las fuerzas norvietnamitas se acercaban a Saigón, comenzaron los ataques indirectos sobre Tan Son Nhut. Cohetes y artillería impactaban cerca de la base, obligando a suspender operaciones aéreas en distintos momentos. Cada interrupción aumentaba la presión sobre el puente. Si los aviones no podían despegar, el puente dejaba de ser una vía de evacuación y se convertía en una trampa. La noche del 28 al 29 de abril marcó el inicio del colapso final. Los ataques se intensificaron. La base aérea fue alcanzada directamente.
Aviones resultaron dañados en tierra. Las operaciones de evacuación convencional comenzaron a volverse inviables. En ese contexto, el puente Newport se saturó por completo. Vehículos militares chocaban entre sí. Autobuses llenos de civiles quedaban atravesados. Familias enteras avanzaban a pie, cargando lo poco que podían. Algunos soldados del sur, armados y desesperados, intentaban forzar el paso. Los disparos al aire se volvieron frecuentes. El miedo ya no era controlable con órdenes. Las fuerzas estadounidenses intentaron mantener abierto el puente el mayor tiempo posible. No para ganar tiempo estratégico, sino para ganar minutos humanos. Cada minuto permitía que alguien más cruzara, que alguien más llegara a Tan Son Nhut, que alguien más subiera a un avión o, más tarde, a un helicóptero. Pero el puente no podía soportar indefinidamente esa presión. No solo física, sino psicológica. Cuando los rumores comenzaron a circular, que los norvietnamitas estaban a minutos de llegar, que el último avión había salido, que la base estaba cerrada, el pánico se propagó más rápido que cualquier ofensiva militar. En ese punto, la retirada estadounidense dejó de ser una retirada. Se convirtió en una huida fragmentada, sin jerarquías claras, donde cada decisión individual podía significar la diferencia entre salir o quedarse atrás. El puente Newport fue el lugar donde esa transformación se hizo visible y brutal. Durante la madrugada del 29 de abril de 1975, el puente Newport dejó de ser una vía de tránsito y se convirtió en un embudo de desesperación. La estructura, diseñada para soportar tráfico urbano normal, ahora cargaba con miles de personas, vehículos militares, autobuses civiles, camiones abandonados y soldados armados que ya no respondían a una cadena de mando clara. Cada metro del puente estaba ocupado por cuerpos en movimiento o detenidos por el miedo. Los intentos de control se volvieron simbólicos. Policías militares sudvietnamitas trataban de imponer orden con gritos y disparos al aire, pero sus voces se perdían en el ruido de motores, llantos y explosiones lejanas. Nadie sabía con certeza quién tenía autorización para cruzar. Las listas de evacuación habían perdido sentido. La prioridad oficial seguía siendo el personal estadounidense y sus colaboradores directos, pero en la práctica, la marea humana empujaba sin distinguir rangos ni credenciales. Para los soldados estadounidenses presentes en el área, la situación era profundamente contradictoria. Tenían órdenes de mantener abierto el acceso a Tan Son Nhut, pero también sabían que la base estaba bajo ataque y que los vuelos convencionales estaban siendo suspendidos intermitentemente. Cada decisión implicaba un dilema moral inmediato. Permitir el paso a alguien más significaba retrasar a otro, cerrar el paso podía condenar a quienes quedaban atrás. A medida que la noche avanzaba, los rumores se volvieron tan peligrosos como los cohetes norvietnamitas. Se decía que unidades enemigas ya estaban entrando a Saigón, que el puente sería volado, que los últimos aviones habían partido. Aunque muchos de esos rumores eran falsos o exagerados, su efecto fue real. El pánico se propagó como una reacción en cadena. La gente comenzó a empujar, a correr, a abandonar vehículos que bloqueaban el paso. Algunos soldados del ejército de Vietnam del Sur, conscientes de que su uniforme los convertía en objetivos prioritarios si eran capturados, intentaban mezclarse entre los civiles. Otros, armados y desesperados, exigían cruzar apuntando sus rifles. Hubo enfrentamientos aislados, forcejeos y disparos accidentales. La línea entre civil y combatiente se desdibujó por completo. En varios puntos del puente, los vehículos quedaron detenidos de forma irreversible. Camiones sin combustible, autos chocados y autobuses atravesados formaron barricadas involuntarias. La evacuación, que dependía de un flujo constante, quedó estrangulada. Muchas personas comenzaron a cruzar a pie, avanzando entre chatarra y cuerpos exhaustos. El puente Newport se transformó en una escena de colapso urbano total. Mientras tanto, en Tan Son Nhut, la situación empeoraba rápidamente. Los ataques con cohetes se intensificaron. Una aeronave de transporte fue alcanzada en tierra, causando víctimas y obligando a suspender despegues. La pista ya no era segura. Los comandantes estadounidenses comprendieron que la evacuación por avión estaba llegando a su fin. La transición a la evacuación en helicóptero se volvió inevitable. Ese cambio estratégico tuvo consecuencias inmediatas en el puente. Si ya no había aviones que abordar, cruzar Newport dejaba de garantizar la salida del país. Pero esa información no circuló con claridad. Miles seguían avanzando, convencidos de que llegar a la base aún significaba salvación.
Cuando algunos comenzaron a darse cuenta de que los vuelos se habían detenido, el pánico aumentó. Las fuerzas estadounidenses comenzaron a preparar la operación Frequent Wind, la evacuación final por helicóptero desde puntos seleccionados, incluyendo la embajada. Pero el puente seguía siendo un punto de tránsito clave para personal que debía reubicarse hacia esos lugares. La confusión logística era extrema. No existía un único plan coherente, había múltiples planes superpuestos, activados a destiempo. En el puente, la noche se iluminaba intermitentemente con explosiones lejanas y el resplandor de incendios en distintos puntos de Saigón. El sonido de helicópteros comenzó a escucharse a lo lejos, alimentando la esperanza de algunos y la desesperación de otros. Cada rotor que pasaba parecía prometer una salida, aunque la mayoría nunca llegaría a ese helicóptero. Para muchos civiles vietnamitas, ese momento marcó el quiebre definitivo. Comprendieron que no todos serían evacuados, que el sistema había colapsado y que la supervivencia dependería del azar. Algunos se arrojaron al río para intentar cruzar nadando hacia zonas menos congestionadas. Otros se aferraron a soldados estadounidenses, suplicando ayuda. La impotencia era absoluta. Los soldados estadounidenses, entrenados para el combate, no estaban preparados para gestionar un colapso humano de esa magnitud. Muchos recordaron ese momento no como una batalla, sino como una retirada moralmente devastadora. No había enemigo visible al que enfrentar, solo personas que quedaban atrás. El puente Newport se convirtió en el lugar donde esa realidad se hizo insoportable. Hacia el amanecer, el control se perdió por completo. El flujo dejó de ser regulado y se convirtió en un movimiento caótico. El puente ya no cumplía su función original. Había pasado de ser una vía de escape a un símbolo del fracaso de la planificación y del abandono percibido por quienes habían confiado durante años en la presencia estadounidense. En ese tramo de concreto, la guerra de Vietnam dejó de ser un conflicto lejano o ideológico. Se volvió íntima, inmediata y cruel. Cada decisión tomada allí tuvo consecuencias humanas irreversibles. Para algunos, el puente fue la salvación. Para muchos otros, fue el punto donde entendieron que no habría salida. Cuando amaneció el 30 de abril de 1975, Saigón ya no era una ciudad en retirada, era una ciudad abandonada a su suerte. Durante la noche, la evacuación aérea había absorbido toda la atención y todos los recursos disponibles. La base aérea de Tan Son Nhut dejó de operar vuelos convencionales por completo, y la operación Frequent Wind se convirtió en el último esfuerzo desesperado por sacar del país a personal estadounidense y a un número limitado de vietnamitas considerados prioritarios. Para la inmensa mayoría, ya no había planes, ni listas, ni promesas. En ese contexto, el puente Newport quedó congelado en el tiempo. Ya no era una vía hacia la evacuación, sino un vestigio del colapso. Muchos de los que habían cruzado durante la noche descubrieron que no había aviones, que los accesos estaban cerrados y que las órdenes habían cambiado sin previo aviso. Otros, atrapados aún en el puente o en sus accesos, comprendieron que habían llegado tarde a una retirada que nunca fue clara ni completa. Las fuerzas estadounidenses comenzaron a replegarse definitivamente hacia los puntos de evacuación en helicóptero. La embajada, algunos complejos diplomáticos y zonas previamente designadas se transformaron en islas de salida en medio de una ciudad que ya no podía ser defendida. Cada helicóptero que despegaba dejaba atrás a cientos. La selección no siempre seguía criterios claros. En muchos casos, fue cuestión de estar en el lugar correcto en el momento exacto. Mientras tanto, el ejército de Vietnam del Norte entraba en Saigón casi sin resistencia organizada. Las fuerzas del sur ya no tenían capacidad ni voluntad para combatir. Algunos soldados se despojaron de sus uniformes. Otros simplemente abandonaron sus posiciones. La guerra, que había durado décadas, terminaba no con una gran batalla final, sino con un vacío de poder. Para quienes permanecían en los alrededores del puente Newport, el final fue silencioso y devastador. No hubo una toma violenta del puente ni una explosión simbólica. Lo que hubo fue una aceptación gradual y amarga de la realidad. Las personas comenzaron a dispersarse, a regresar a sus hogares o a esconderse. El puente quedó cubierto de vehículos abandonados, pertenencias tiradas y rastros de una noche de pánico colectivo. El contraste era brutal. Mientras los helicópteros estadounidenses evacuaban a los últimos diplomáticos bajo la mirada de cámaras internacionales, miles de personas quedaban atrás sin saber qué les esperaba. Para muchos civiles y soldados del sur, el miedo no terminaba con la caída de Saigón. Apenas comenzaba.
Campos de reeducación, represalias políticas y años de incertidumbre se cernían sobre ellos. Desde la perspectiva estadounidense, la caída de Saigón fue una derrota estratégica y simbólica. Pero el puente Newport representó algo aún más profundo, el punto donde la narrativa de una retirada ordenada se hizo insostenible. Allí quedó claro que no todos podían ser salvados, que las promesas implícitas de protección tenían límites, y que la guerra no se cerraba con un tratado, sino con decisiones humanas tomadas bajo presión extrema. Muchos veteranos estadounidenses recordarían ese lugar no como un campo de batalla, sino como un escenario de impotencia. No disparaban contra un enemigo, sino que intentaban gestionar una avalancha de desesperación. Para ellos, el puente fue donde la guerra perdió cualquier justificación abstracta y se convirtió en una experiencia moralmente insoportable. Históricamente, el puente Newport rara vez aparece en los relatos más conocidos de la caída de Saigón. Es eclipsado por la imagen del helicóptero en la azotea. Pero sin ese puente, sin ese cuello de botella, la evacuación no habría alcanzado ni siquiera el grado de orden parcial que tuvo. Y fue precisamente su saturación lo que evidenció que la retirada estadounidense había superado el punto de control. El 30 de abril, Saigón cayó oficialmente. La bandera de Vietnam del Norte fue izada en el Palacio Presidencial. La guerra de Vietnam había terminado. Pero para quienes quedaron atrapados en lugares como el puente Newport, el final no fue un evento histórico, sino una experiencia personal de pérdida, abandono y miedo al futuro. El puente siguió allí después de la guerra, cumpliendo su función cotidiana, como si nada hubiera ocurrido. Pero para quienes lo cruzaron en esas horas finales, nunca volvió a ser un simple tramo de concreto. Fue el lugar donde entendieron que la guerra no siempre termina cuando los ejércitos se retiran, sino cuando las personas aceptan que ya no haya quien pedir ayuda. La caída de Saigón no se explica solo con decisiones políticas ni movimientos militares. Se entiende en puntos específicos como el puente Newport, donde el colapso se volvió visible, humano y caótico. Allí, la retirada estadounidense dejó de ser una operación y se convirtió en un símbolo del final de una era. En el espíritu de batallas olvidadas, el puente Newport nos recuerda que las guerras no siempre se recuerdan por sus grandes ofensivas, sino por los lugares donde todo se desordenó. Donde la planificación falló. Donde las personas comunes quedaron atrapadas entre decisiones tomadas muy lejos del frente. Ese puente no decidió la guerra, pero sí marcó el momento en que la retirada estadounidense dejó de ser una narrativa controlada y se transformó en una huida fragmentada ante los ojos del mundo. Y por eso, aunque pocos lo mencionen, el puente Newport sigue siendo uno de los puntos más reveladores y dolorosos de la caída de Saigón.